Es muy probable de que muchos de los presidentes que hemos visto en las primeras 2 décadas de este siglo también puedan efectivamente llevar un proceso en el Poder Judicial, pero también puedan llegar a ser condenados. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Carlos Timaná, politólogo y director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias. Carlos, la sentencia de 20 años y 6 meses que ha recibido el expresidente Alejandro Toledo por un soborno de 35 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la entrega de obras, ¿qué impacto va a tener en la clase política del país? Mira, yo creo que es un golpe muy fuerte para la clase política. Creo que es como una advertencia que le puede pasar a cualquiera. Y sobre todo es como una especie de banderazo en donde el Poder Judicial está diciendo de que no se va a permitir este tipo de comportamientos y que efectivamente van a poder ser procesados. Ya no es como la excepción solamente de Fujimori en la cárcel, sino que es muy probable de que muchos de los presidentes que hemos visto en las primeras 2 décadas de este siglo también puedan efectivamente llevar un proceso en el Poder Judicial, pero también puedan llegar a ser condenados. Claro, eventualmente le podrían seguir los pasos, por ejemplo, Ollanta, si bien no por delitos de corrupción cometidos en su gestión, sí por haber recibido dinero para la campaña política de Odebrecht, ¿no? Y en el caso de PPK, que está con arresto domiciliario, aunque no se le inició del juicio oral, también afronta un caso parecido al de recibir, digamos, dinero de Odebrecht por el tema de obras. Y lo mismo ocurriría con Martín Vizcarra, ¿no? Que habría recibido también coimas de empresas vinculadas a Odebrecht cuando fue gobernador regional de Moquegua. Exacto. A ver, más o menos todo lo del caso de Odebrecht ya lleva 11 años generando una gran controversia y generando muchos procesos judiciales. Para las personas que pues, no están tan familiarizadas, Odebrecht fue una empresa brasileña que dispuso en Lima como su oficina internacional y utilizó al Perú como una plataforma para poder hacer negocios pues, en toda la región. Pero la forma de hacer negocios en una región tan compleja como América Latina, con tanta corrupción, fue tratar de mover voluntades, sobre todo de líderes políticos, para direccionar contratación pública, sobre todo en infraestructura, hacia ella. Pero lo que hacía era efectivamente pues coludirse con presidentes o también con candidatos que tenían chances reales de acceder a la presidencia y financiar sus campañas. Entonces, y ya luego, pues, en un formato que era como, pago por adelantado en la campaña y luego se retornaba efectivamente, pues, por medio de los contratos. Y esa sería, pues, la modalidad que se habría utilizado en el caso, pues, de Ollanta Humala. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él hacía parte efectivamente del gabinete de Alejandro Toledo y que habría movido pues sus influencias y le habrían pagado vía pues asesorías o consultorías, exactamente. En el caso de Alan García, pues se pagó por medio de conferencias, etcétera. Y en el caso de Martín Vizcarra, si bien, no, o sea, fue antes de que llegara a ser presidente, hay una gran empresa vinculada a Odebrecht en el Perú, que es el caso de ICSA, junto con Graña y Montero, que parece ser pues participó en obras públicas en el gobierno de Martín Vizcarra. Una de las más conocidas pues es uno de los principales hospitales de la región Moquegua, que prácticamente se fraccionó pues su pago los 3 últimos días del gobierno. Entonces, todo eso lo que nos muestra es que es muy probable que sigamos viendo pues titulares de Odebrecht y también se convierta efectivamente como en un precedente para los próximos presidentes que vendrán. Claro, o sea, a la luz de los hechos, prácticamente ningún presidente, y de hecho, sin excepción, ningún presidente de este milenio se va a salvar eventualmente de acabar en la cárcel, ¿no? Además de los que has mencionado, los últimos,
como Pedro Castillo, ya está con detención preliminar por el fallido golpe de Estado, ¿no? Y Dina Boluarte, eventualmente también cuando culmine su mandato, va a tener que ser investigada por las muertes ocurridas en las protestas sociales del 2022, ¿no? Entonces, eso nos pinta de cuerpo entero, pues, el papel que han desempeñado nuestros gobernantes del país. Sí, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, tenemos no solamente pues el tema del golpe de Estado, sino que también tenemos los contratos a donde participaron pues sus familiares. Sobre todo me pongo a pensar en el Puente Tarata en San Martín. Y también en el caso de Dina Boluarte, es un caso adicional, ¿no es cierto? Pues a lo que señalas sobre el tema pues de las muertes y los derechos humanos de las personas que protestaron de forma violenta pues en el 2022. También está el tema de su hermano, ¿no es cierto? Y todo el tema efectivamente del tráfico político. Ahí lo más común es el tema de la colusión, ¿no es cierto? Hay muchas personas que efectivamente compaginan sus intereses con los de los mandatarios y terminan efectivamente investigados, y ese es el principal delito que tenemos pues en el Perú, donde las familias o los familiares, o pueden ser también los familiares que lo fueron en algún momento y ya no lo son, como los exmaridos, las excuñadas, etcétera, etcétera. Pero es algo que permea de forma perpendicular pues a todos los políticos que tenemos. Entonces es una situación bastante compleja, es también sui generis pues en América Latina, eso no ha pasado en otros países, lo cual demuestra un problema que es estructural, ¿no es cierto? Tenemos una sociedad que convive efectivamente con temas de corrupción y es mucho más común de lo que debería de ser en realidad, pero al mismo tiempo un poder judicial que efectivamente está tocando a los poderosos. Claro, recordando un poco las palabras de Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta, ¿es tan difícil caminar derecho en el país? Lo que pasa es que yo creo que se necesita tener esa convicción. En el Perú tenemos personas grandes que efectivamente dieron su vida por grandes ideales como ese, pues Miguel Grau. Tenemos personas que entienden su vida como un servicio, que no le tienen miedo pues a la pobreza, efectivamente pues a una vida humilde, con tal de hacer las cosas bien, pero tenemos una amplia disposición en el comportamiento de muchos compatriotas en que si ven la oportunidad la quieren aprovechar. Y es algo pues que necesitamos reflexionar y que necesitamos cambiar de cara al futuro si Claro, queremos progresar. claro. De hecho, por ejemplo, Alejandro Toledo se presentó pues como el defensor de la democracia, ¿no? Tras la dictadura de Alberto Fujimori. Y mira en qué acabamos, ¿no? El avión parrandero y ahora encarcelado por recibir coimas millonarias. Es que es es lo más duro o sea, o el golpe más fuerte que se le ha propinado con la sentencia de Alejandro Toledo, por más de que a él se le han dado 20 años pues de cárcel y que se está haciendo efectiva por toda la dilación pues que él hizo en su proceso, tratando de evitar su extradición desde Estados Unidos. El golpe más fuerte se le ha dado a la esperanza de la población de que las cosas pueden ser mejor, de que podemos salir efectivamente de los problemas que se le indilgaban, ¿no es cierto?, al Fujimorato de los 90s. Y Alejandro Toledo termina siendo pues como una frustración de que una persona de abajo que sabe efectivamente lo que sufre el pueblo, pues se podía poner en su lugar y hacer las cosas de una mejor manera. Y al final es encontrarse con los mismos problemas que se le indilgaban a su antecesor y comenzar una línea pues india donde todos efectivamente pues siguen efectivamente estos patrones de comportamiento en donde buscan más su interés personal que moverse por el bien común de la población. Y necesitamos romper ese círculo vicioso. Claro, pero esto no solo se ve, digamos, en las altas esferas, también se ve en los niveles medios, por así decirlo, ¿no? Y sin ir muy lejos, por ejemplo, aquí en el caso del gobierno regional, ¿no? Días atrás han salido casos de nepotismo que vinculan al gobernador Roel Sánchez y sin embargo él prácticamente intenta normalizar esto porque dice de que él no sabía, desconocía y de que espera que sea el área de recursos humanos la que tome alguna decisión. Ha pasado ya casi una semana y sin embargo él no se ha pronunciado directamente ni ha cortado por lo sano. Lo que pasa es que ahí hay una situación un poco compleja y es que se ha tratado de normalizar el tema de hacer favores de este tipo a los familiares. Entonces, Así es. en el caso del presidente tenemos pues a su esposa Nadine,
pues en el caso pues de Ollanta Humala. También tenemos, por ejemplo, el caso del hermano de la presidenta, ¿no es cierto?, de Dina Boluarte. Tenemos el caso de los sobrinísimos, ¿no es cierto?, de Pedro Castillo, que pues también hacían un montón de tráfico de influencias. Y en el caso pues de los niveles subnacionales, lo que le está pasando pues alrededor de Roel, prácticamente desde los primeros meses se sabía pues que su esposa tomaba decisiones también en nombramientos importantes en el gobierno regional. Entonces necesitamos que la población y que la opinión pública sobre todo pues levante su voz y diga que eso no se lo van a permitir a los políticos y que pues, a la elección le da efectivamente responsabilidad al político de forma pues individual y no pues a la mancha efectivamente de su familia. Entonces esto es muy importante para poder efectivamente controlar ese tipo de conductas que terminan en este tema de colusiones, nepotismo, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para elegir gobernantes que no sean corruptos o que no acaben vinculados con actos de corrupción? ¿Es difícil? Mira, yo creo que es difícil, pero no imposible. A ver, en el caso, por ejemplo, de contextos tremendamente corruptos, ¿no es cierto? Como el caso, pues, de Argentina, ver un país tan rico, ¿no es cierto? Y que cae, pues, en un 50% de pobreza, casi un 57% de pobreza en el último año kirchnerista, y ver efectivamente o sea, la debacle de corrupción que había llevado, pues, a ese movimiento político que había estado casi o sea, sin contar el periodo de Macri, 20 años en el poder, y ver cómo pues, termina la sociedad optando pues, por una medida bastante radical de una persona bien de derechas como Milei, pero que está tratando efectivamente de sacar al país adelante con medidas económicas que no están exentas efectivamente de polémica, pero que en alguna medida pues hace como un cambio efectivamente pues en la forma como se relacionaba el gasto público con los políticos. Pues, o sea, nos muestra que sí se puede y en contextos mucho más complicados como efectivamente es la política argentina. Pero en el caso del Perú, ¿no es cierto? Hay dos situaciones que es necesario tener en cuenta. La primera es las reales intenciones que tienen las personas que entran en política y eso ha sido pues determinante. Necesitamos gente que quiera hacer política de verdad, política de la buena y también necesitamos que las personas que quieren hacer las cosas bien se metan en política, que ese es el otro factor que no tenemos. O sea, en la actualidad las personas que huyen de la política porque no quieren efectivamente verse manchados. Entonces eso hace de que la política se deje como un espacio que siempre va a tener que existir, que tiene que existir en cualquier sociedad, en manos de personas que quieren lucrarse de ella. Y hasta que no tengamos mejores opciones políticas, hasta que las personas de bien no quieran meterse las manos y disputarle esos espacios a las mafias, no vamos a poder empezar un proceso de cambio que vigorice efectivamente un Estado de Derecho y una sociedad que mire el desarrollo haciendo un buen gasto público. Claro, y lo otro es que vayamos mirando hacia los extremos, ¿no? Porque frente a una postura, digamos, de izquierda y que lo hace mal, que acaba vinculada a actos de corrupción, miramos hacia la derecha, ¿no? Y frente a posturas, digamos, entre comillas, democráticas que no funcionan, podríamos virar a posturas un poco más radicales, más hasta fascistoides, ¿no? Más hasta autoritarias, como por ejemplo lo que pretende instaurar, aunque no sabemos si va a prosperar finalmente su candidatura de Antauro Humala, ¿no? Que es una especie de antisistema que va a decir, pues ya basta de esta clase política corrupta y empecemos de cero todo. Exacto, o sea, el gran problema es el carácter pues antidemocrático de muchas veces estas propuestas populistas. En el caso de Antauro, ¿no es cierto? Tenemos pues un discurso que tiene muchos visos de fascismo, ¿no es cierto? Con el tema de la raza cobriza, etcétera, y que trata de demostrar pues autoridad en una situación pues de caos, de desconcierto frente a los liderazgos que ha tenido el país, los pocos resultados que hemos tenido ya en los últimos, pues ya vamos a completar 8 años de crisis política y que no se avisora pues una salida fácil o rápida efectivamente a esta situación. Pero también tenemos procesos como el de Nayib Bukele que puede tener buenos resultados en el tema de política pública, como por ejemplo en el tema de las cárceles, en el tema de seguridad, pero que ya termina siendo pues antidemocrático en el sentido de aglutinar tanto apoyo, ¿no es cierto? Y tener muy pocos check and balance que terminan preguntándose, bueno, si va a dejar el poder en un futuro o no. Así es. Entonces, eso es lo que puede decantar, ¿no es cierto? Ya sea de izquierda, como pasó pues en Venezuela con Hugo Chávez, en donde pues ya tenemos una situación muy complicada,
y un régimen que ya dura 25 años, pues un cuarto de siglo, y que pues no ha arrojado resultados sociales efectivos porque que 7 millones de personas tengan que dejar su país porque no pueden alimentarse es terrible. Y ese es el tema, o sea, ese es el drama efectivamente de América Latina. Los centros deberían de funcionar, deberían de ser mucho más institucionales, pero ocurre la corrupción. Buscamos en los extremos, ¿no es cierto?, ya sean de derecha o de izquierda, pero al final ese talante antidemocrático termina comprometiendo pues la continuidad de las políticas efectivas que puedan tener. Digamos, mirando hacia lo que puede ocurrir hacia el 2026, en este momento tenemos líderes políticos, figuras políticas que podrían encarnar de alguna forma esa renovación de la clase política, esa refundación del ejercicio de la política decente y de lo que necesita el país. Lo que pasa es que pueden haber liderazgos interesantes, pero no terminan de escuchar. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, una candidatura como la de Carlos Añaños que se acaba de frustrar porque se metió en un partido incorrecto, pero es uno de los principales industriales que viene de abajo, que demuestra efectivamente pues que el modelo puede servir, ¿no es cierto?, para la promoción social que, bueno, que tenemos. Eh, pero, o sea, no se supo asesorar bien y termina pues frustrando una esperanza de que una persona que es del pueblo, que efectivamente es industrial, que podría hacer mucho por el país, que no, o sea, que si tiene pues una mirada intachable, que tiene una experiencia de negocio exitosa a nivel internacional. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué termina haciendo, o sea, por qué no se mete en una plataforma que le permita llegar a más y termina por ahí? Y antes ahí vemos efectivamente que tenemos estos liderazgos pero que no es tan fácil efectivamente que se escuchen. Y es un problema que yo creo lo tenemos en todos los frentes. O sea, una Verónica Mendoza que efectivamente es un fantasma que aparece en las elecciones, pero que se aparece 3 años y que nadie pues sabe de qué vive, ¿no es cierto? Pero no es capaz de sumar y está en este momento pues tratando de llegar a algún acuerdo con Antauro. El tema, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que tiene que ser ella y no abre espacio efectivamente a otros liderazgos. Entonces, ante estos problemas efectivamente de falta de escucha y de poder llegar a acuerdos, creo que dificulta más ese proceso de generar estos liderazgos que se necesitan, estas aglutinaciones que al final, ¿no es cierto?, pues serían las que permiten que no vayamos a tener 60 candidatos, sino pues tener una coalición de fuerzas democráticas que permiten una gobernabilidad y una tranquilidad y un orden pues social de cara pues a querer vivir, seguir viviendo pues en democracia en el futuro cercano. Claro, hemos caído, digamos, a lo más bajo del ejercicio de la política como tal, hemos sufrido las consecuencias de ello y sin embargo no sacamos la lección, no aprendemos. Y claro, la clase política tampoco ayuda en eso. No, es que ese es el problema, es muy personalista. Aquí en el Perú no tenemos partidos políticos, las personalidades son las que ocupan las identidades, es alrededor de ellas que se construye efectivamente pues, los proyectos políticos, pero las personas somos efímeras, o sea, máximo duraremos pues 80 años y si además de eso no están claras cuáles son las aspiraciones que no son políticas sino económicas y de interés personal. Entonces eso se vive frustrando y nos quedamos efectivamente con una democracia sin partidos y con unas instituciones muy débiles, ¿no es cierto? Y que pueden quedar al acecho de cualquier oportunista que pues se presenta con un discurso populista y es capaz de llegar a la presidencia tal y como pues, nos tocó con Pedro Castillo. Claro, o sea, el futuro que nos deparas no es nada optimista a la luz de lo que tenemos en este momento. Lo que pasa es que es una crisis política bastante profunda que no es de fácil solución. A ver, hay problemas de liderazgos en toda América Latina. O sea, con los bajos resultados que ha tenido, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, todavía no está claro quién va a poder efectivamente reemplazarlo. En el caso efectivamente de Chile, tenemos a un cast que no logra efectivamente salir de su espectro político, que está muy tirado efectivamente pues para la derecha. En el caso de Bolivia, pues ni hablar, o sea, el mismo MAS se ha dividido pues entre Arce y Evo y ninguno de los dos plantea cosas serias o propuestas serias para poder sacar pues a Bolivia de la debacle efectivamente en la que está metida en términos económicos. En Brasil seguimos viendo efectivamente pues a Lula a Bolsonaro que están pues muy radicalizados, pero no hay un recambio. Entonces, yo lo que veo, ¿no es cierto?, es que en el caso del Perú no tenemos esos liderazgos, la gente se siente frustrada en sus aspiraciones,
la gente se da cuenta de que efectivamente la corrupción nos está robando la esperanza, nos está robando el futuro, pero tampoco efectivamente está claro por dónde podemos efectivamente transitar para poder salir de esta crisis pues ética, ¿no es cierto?, que se lleva efectivamente a las instituciones y la política, ¿no es cierto?, es a donde llega la solución, no es de donde podemos esperar que surja Así la es. solución. Claro, entonces esperemos que la población también se come el pleito, por así decirlo, ¿no? Que sea más juiciosa, ¿no? Que sea capaz de discernir entre lo que necesita el país y sacrificar ese beneficio inmediato a veces a partir de la oferta política que hacen pues los candidatos, ¿no? Y Exacto. ojalá que eso, sobre eso se discuta, sobre eso se ciña la campaña electoral de los próximos 2 años. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, con nosotros estuvo Carlos Timaná, politólogo y director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.